Muy bien, estamos comenzando hoy domingo 31 de mayo, terminando ya mes de mayo. Estamos comenzando este precioso mes de junio. Estamos aquí por el Facebook todos los domingos a las 20 y 30 horas, tiempo donde hemos tenido la oportunidad de poder expresarnos a través de las redes. Así que bueno, Dios bendiga a los hermanos que se están conectando, a los amigos y a las familias. Hemos comenzado también ya la semana pasada, a lo largo de esta semana, con reuniones en casa de familia, en oración. Bueno, espero que se esté escuchando bien. Si se está escuchando bien, me van poniendo un dedito. Si se escucha bien el sonido, perfecto, muy bien. Como siempre digo, lindo no se va a ver porque estoy yo de este lado, pero lo importante es que se escuche y se vea bien. Así que estamos, como decía, ya en un tiempo más flexible, pero igualmente nosotros en las reuniones todavía no la vamos a realizar porque entiendo de que son medidas muy restrictivas y para decirle a algunas personas que vengan y a otras que no, hasta que esto no esté un poco más laxo, un poco más suelto, no vamos a comenzar, sino que lo vamos a realizar en forma o virtual, que lo venimos haciendo, y si no a través de oraciones con pequeños grupos de familia. Así que damos gracias al Señor por este tiempo, por la oportunidad que Dios nos regala de poder bendecir su nombre. Quiero en esta noche y compartirlo con ustedes, y luego que puedan ustedes también meditarlo juntamente conmigo, algo que hemos comenzado esta tarde a hablar, y es acerca de las formas de pensar. Tenemos formas de pensar que se nos instalan, y ese sistema de pensar que tenemos, que son ideas instaladas en nuestro pensamiento, en nuestra mente, se nos instalan y vemos a través de los pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que según el estado emocional, anímico y cómo percibamos las cosas externas, son lo que realmente nosotros vamos a visualizar. Para ser más claros, somos personas que nosotros somos emocionales. No es malo ser emocional, no es malo tener emociones, no es malo, las emociones fueron creadas por Dios. Pero también tenemos emociones que a veces se desbalanzan y tenemos emociones que no son tan buenas, que fueron creadas por Dios, como la tristeza, como el miedo, como el temor. Son también sentimientos que Dios lo puso dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nos dominan esos sentimientos, cuando el miedo se apodera de nosotros y se instala, no solamente por algo desconocido eventual, sino que se instala en nosotros. Entonces ese sentimiento, en vez de ser para una productividad en nuestra vida, produce resultados inversos. Entonces tenemos que nosotros tratar en Dios de pedirle al Señor y pedir al Espíritu Santo que nos ayude para poder manejar nuestras emociones. Las emociones, como dije antes, son creadas por Dios. Somos seres emocionales. Y las emociones son maravillosas porque nos hacen experimentar y sentir y gozarnos y participar, etcétera, etcétera. Pero si usted se deja manejar por emociones tóxicas,
entonces va a tener problemas. Hay algo que está en boga hoy que se llama inteligencia emocional. ¿A qué se refiere la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se denomina a aquellas personas que trabajan con sus emociones, o sea, cuestionan todos los pensamientos. Y al respecto de eso quiero charlar en esta tarde. Quiero que vayamos juntos a la Biblia y miremos un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 de Juan Evangelio, y vamos a mirar algunos textos. Voy a utilizar en este caso la versión, la traducción de Biblia Actual o Biblia al Día. Y dice así: una mañana o el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, estoy hablando en el libro de Juan Evangelio, capítulo 20, versículo 1. Estoy utilizando lenguaje actual. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón y el discípulo favorito de Jesús y le dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde le habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba, y el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba, y también él vio las vendas. Y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba y cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de Jesús, que él tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver adentro de la tumba y vio dos ángeles vestidos de blanco, y estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella le respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde le habrán puesto. Usted sabe que este es un pasaje que nosotros hemos leído muchas veces, y seguramente los que son cristianos, lectores de la Biblia, lo han leído. Usted lo puede leer en cualquiera de las versiones, pero más o menos el relato es idéntico. Muy temprano María va a la tumba para poder tomar el cuerpo del Señor según las costumbres que ellos tenían y lavarlo. No se olviden que había estado en la cruz y que había estado con sangre por los azotes y por todo ese maltrato que el Señor había tenido. Entonces, la costumbre judía, ¿cuál era? Ir con hierbas aromáticas, con aloes, con aceite, limpiarlo, lavarlo y luego envolverlo. Entonces se fue muy temprano para hacer ese trabajo, pero cuando llega allí no estaba el cuerpo del Señor. Entonces lo primero que María razona es que se habían robado el cuerpo del Señor. Esa era la mentalidad que tenía. ¿Y por qué tenía ese razonamiento? Porque se había hablado justamente eso, se había corrido el rumor de que iban a robar el cuerpo del Señor. Este rumor no era infundado. Los romanos, incluso los gobernantes de aquel momento, pusieron una custodia militar. ¿Por qué? Porque temían que se llevaran al Señor y después dijeran: ha resucitado. Y ellos decían, y después el postrer problema sea peor que el primero. Muerto nos traiga más problemas que cuando estaba vivo. Entonces,
este resultado y esta forma de ver de María, cuando vio que el cuerpo no estaba en el lugar, lo que razonó inmediatamente es que se habían llevado el cuerpo del Señor. Va a buscar a Pedro y a Juan, les relata lo mismo y vienen a ver ellos por sus propios medios, pero dice que Juan corrió más rápido. ¿Qué es lo que pasó en la mente de Juan para correr más rápido? No sé. Evaluamos quizás algunos de los pensamientos. Uno puede ser, encima que el Señor se fue, murió, ahora no nos dejan tener su cuerpo. Quizás quisiéramos estar con Él, velarlo de la forma correcta y tenerlo entre nosotros, y eso lo hizo correr mucho más rápido, pero dice que cuando llegó no se atrevió a entrar. Pedro, aunque corrió, entró, ¿y qué vio? Vio el lienzo, vio el sudario, y dice que ahí él empezó a comprender. Algo empezó a funcionar, si bien no dijo nada, pero empezó a funcionar. María estaba afuera y Juan, al ver que se estaba acercando Pedro, ya estaba dentro, él entonces entró. Dice el versículo que estoy leyendo en la Biblia actual, dice el versículo 8, luego el otro discípulo entró en la tumba y cuando vio lo que había pasado, creyó. Primeramente vino corriendo, vino desesperado, pero luego cuando entró, creyó. Pero yo quiero enfocarme en María, porque aquí hay 3 actores en este capítulo. Pero dice que María seguía pensando que se habían robado, ¿a quién? Se habían robado al Señor. Su forma de pensar le llegaba, incluso lo que estaba viendo, la autoconvencía de que María estaba convencida, como dije antes, de que se habían robado el cuerpo del Señor. Por eso es muy interesante no creer a todos los que pensamos. Usted y yo tenemos un gran problema. Muchos cristianos y yo durante mucho tiempo estuve echando fuera al diablo de mi mente, hasta que me di cuenta de que a veces Satanás no precisa lucharme, sino que son mis propios pensamientos, mis paradigmas, mi forma de pensar, que son los que me traicionan a mí mismo. Es importante darnos cuenta de que hay patrones de conducta que tenemos en la mente, y esos patrones de conducta nos hacen repetir acciones, o nos llegan incluso a que nosotros estemos convencidos que incluso lo que estamos viendo es lo que avala lo que nosotros pensamos. Pero te quiero decir que uno de los mayores problemas que tenemos es que a veces nuestra mente nos traiciona. Eso se llama paradigma. Son formas que nosotros esto es así y se terminó. Ahora te quiero decir que no hay nada, absolutamente nada. Hablo en pensamientos y hablo en normas que sean absolutas, porque las normas incluso de la ciencia van cambiando de tiempo en tiempo. Aún la lingüística va cambiando de tiempo en tiempo. Aún la ciencia en diferentes artes va cambiando de tiempo en tiempo. Entonces no podemos nosotros tener un pensamiento exacto de las cosas, sino que más bien tenemos que empezar a tener un pensamiento adaptativo de las situaciones. Saludo a algunos amigos que se están conectando y Dios los bendiga mucho. Estoy concentrado en lo que digo, pero aquí me están saliendo saludos. Dios les bendiga a todos ellos en Cristo. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Entonces dice que María, el versículo 9, antes de eso los discípulos no habían entendido. ¿Qué es lo que le había pasado a los discípulos? No entender. Y el problema no radica en la rodilla, ni en el pie, ni en la cintura. El no entender es un tema mental. No entendieron, no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Tenía que resucitar. Pero ¿cómo puede ser que no hayan entendido, pastor? Si durante 3 años y medio
el Señor les dijo y les dio a conocer que Él debía padecer en manos de los pecadores, morir en una forma injusta. Incluso le mostró lo que decía Isaías al respecto de Él. Las profecías incluso repitieron lo que Juan el Bautista dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo no habían comprendido? Porque a veces es mucho más fuerte los pensamientos que tenemos instalados que las realidades que tenemos frente a nosotros. Déjeme decirle que usted ve la vida externa según lo que usted tenga como pensamiento formado dentro suyo. Hay algunas personas que dicen que este es el peor momento que estamos viviendo, que este es un momento caótico, que es un momento terrible, lo de la pandemia. Incluso hasta hermanos en Cristo dicen que esto es terrible porque no podemos tener reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un momento maravilloso. Yo creo que este es un momento poderoso. Nos han cerrado los templos por un tema de asepsia, de higiene, de cuidado, pero nos abrieron las redes. Yo mismo no utilizaba las redes para hacer esto. ¿Y cuántos pastores y cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios estamos usando las redes para llegar a todos lados hoy? Y si usted mira las diferentes plataformas, hoy hay más gente conectada a través de las redes que gente en la calle. Todo ser humano tiene un aparato como este, un celular, una notebook, una netbook. Están todos conectados. Qué precioso que podamos llegar con el mensaje de Jesús. Incluso dicen que la gente de negocio dice que este es un momento maravilloso. Incluso los hombres más millonarios del planeta, este es el momento donde están haciendo más dinero que nunca. Y usted me dirá, pero pastor, esto es terrible porque hay gente que se está empobreciendo. Te quiero decir que yo no sé lo que estás creyendo o qué es lo que estás mirando, pero Jesús siempre tuvo una mirada completamente diferente. Es más, le dijo a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Yo les digo: levantad la vista, mirad, los campos ya están blancos. Y los discípulos mirarían, pero mirarían el trigo y el trigo estaba verde. A los ojos humanos el trigo le faltaba meses para que madurara, pero no estaba hablando del trigo, él estaba hablando de otra cosa. Nosotros tenemos que razonar que este es un momento maravilloso para poder llevar a Cristo a las personas. Quiero hacer un pequeño paréntesis, pero esto es como algo personal. Dios quiere influenciar nuestras vidas, pero que nuestras vidas también influencien a otras personas. Si solamente estar en la congregación, levantar las manos, orar, glorificar a Dios, cantar hermosos himnos, darnos un abrazo, pasar domingos de reunión o sábado, cambiara realmente el sistema e influenciar a las naciones, entonces pregunto yo, en tantos años, ¿por qué no han sido influenciadas las naciones con ese sistema? Yo no estoy diciendo que no está bueno que estemos en las reuniones, que cantemos, levantemos las manos, adoremos al Señor y nos demos un abrazo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es incompleto ese trabajo. El trabajo de ir los domingos a la reunión, los días de semana al discipulado, es parte, pero el trabajo principal lo tenemos de influenciar a las personas con el Evangelio de Cristo. Sigo adelante. La manera con que usted ve las cosas es la manera que usted tiene pensamientos instalados. ¿No le pasó nunca que se levantó a la mañana y de pronto dijo: hoy es un día horrible? Miró para afuera, vio todo mal. De pronto se preparó su mate, se le cayó la yerba. Fue a conectar la perilla del calentador y se le rompió, se cortó la luz. Y usted dijo: sí, ciertísimamente, hoy es un día de esos días que no tendría que haberme levantado. Yo pregunto, ¿a cuántos seres humanos se le cae el pocillo o se le cae el mate con la yerba?
cuánta gente se le corta la luz, a cuántos seres humanos le pasa. Sin embargo, eso no cambia absolutamente nada el día. Lo que pasa es que como estamos adentro, como sentimos en la mente, lo proyectamos hacia afuera. Eso se llama un paradigma. Tenemos una manera de pensar y lo reflejamos en todo lo que miramos. María estaba pensando que habían robado el cuerpo del Señor. Entró Juan, entró Pedro, pero María estaba afuera, creyendo que se habían robado el cuerpo del Señor. Y ella seguía pensando que el Señor lo habían robado. Ese paradigma que tenía María le llevaba a ver todo lo que estaba a su alrededor. Es más, estoy leyendo la Biblia actual y dice que en el versículo 11 dice: y María se quedó afuera de la tumba llorando, y mientras lloraba se inclinó otra vez para ver adentro de la tumba. Y dice que mientras estaba mirando vio a 2 ángeles. Oiga, el mismo escenario, 3 personas y diferentes experiencias. Pedro entró, vio los lienzos, creyó. Juan se retuvo, luego entró, pero no vieron ángeles. Los ángeles vinieron ahí, estuvieron siempre, yo no lo sé. Quizás sí, quizás no, pero no lo vieron. Pero fue una experiencia personal. 3 personas con experiencias diferentes. 3 personas con una mirada completamente diferente. Por eso que Dios es personal. Lo que usted siente y usted tiene un convencimiento con usted, yo estoy seguro que sí. Ahora, Dios con cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente. Tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Pero María, sobre todo, tenía un problema, y es el paradigma, la manera de pensar. Ella estaba convencida que habían robado el cuerpo del Señor, porque ese era el rumor, uno de los tantos rumores que se corría. Y dice el versículo 12, y vio 2 ángeles. 2 ángeles. Yo no sé usted, pero si yo en medio de un problema veo 2 ángeles, seguramente me espanto, me admiro, me arrodillo, tiemblo. Pero no, estaba tan cegada con su pensamiento que ella dialogó con los ángeles. Estaban sentados, uno que había estado a la cabeza de Jesús y el otro donde había estado a sus pies. Versículo 13, los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde le han puesto. Oiga, charló con ángeles y lo pasó como si nada. El pensamiento de ella le tapaba toda la gloria que estaba experimentando ese momento. No era Satanás. Hay muchos de los problemas que tenemos nosotros en la vida y Satanás está, créame, de vacaciones. Son los pensamientos que tenemos instalados en nuestra mente que son realmente los que gobiernan nuestros patrones y nuestro comportamiento. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que motiva esta sensación de angustia? 14, apenas dijo esto, volvió la cara, ¿y a quién vio? A Jesús. Pero no sabía que era. No pudo reconocerlo. Ella estaba con su mentalidad concentrada en ¿qué? Que se habían llevado el cuerpo del Señor. Y dice 15, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Otra vez, ya no eran los ángeles, ya era el mismo Señor. ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuida el jardín, donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba. Dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Mire el pensamiento, su mentalidad estaba oscura y no podía mirar que frente a ella estaba nada más y nada menos que el Señor. Esto no es menor, queridos amigos. Hay algo que dije que se llama inteligencia emocional. Dicen los que estudian el comportamiento humano que la inteligencia emocional es trabajar con las emociones y cuestionar absolutamente todas las emociones.
Un paradigma es eso, es un pensamiento instalado en la mente y pensamos que es de comprensión absoluta. Ahora, yo no sé si a usted le pasa como a mí, que de pronto usted tiene un pensamiento y lo cuestiona. ¿Por qué pienso lo que pienso? O como solemos decir, ¿por qué me enoja a mí lo que me enoja si al otro no le enoja? ¿Por qué me entristece a mí lo que me entristece si no entristece al otro? Si nosotros empezáramos a cuestionar todo lo que nosotros sentimos, empezaríamos a ver de una manera completamente diferente. Jesús le dijo María y ella se volvió. Ahí el Señor la llamó por su nombre y le dijo maestro. Fíjese, todo este escenario, 3 personas, Pedro, Juan, María, y los 3 tuvieron una experiencia completamente diferente. Completamente diferente la mirada. Por eso que nunca debemos decirle a alguien que lo que está mirando no es exacto, porque cada uno mira según los anteojos que tiene. Pero cuando nosotros nos ponemos los anteojos del Señor, nos liberamos de nuestras emociones tóxicas, nos liberamos de nuestras emociones personales, humanistas, y empezamos a pedirle, Señor, dame la mente de Cristo. Quiero empezar a ver todo lo que tú ves. Vamos a empezar a ver cosas diferentes. Las situaciones son las mismas, pero la forma de ver las situaciones van a ser completamente diferentes. Nos relata la Biblia, estoy cerrando el concepto, nos relata la Biblia de que en uno de los viajes de Pablo que lo llevaban preso para Roma, dice que naufragaron. Y después de muchos problemas, de mucho tiempo, incluso varios meses de estar perdidos, sin esperanzas de vida, llegaron a una isla. En esa isla la gente los recibió, hicieron fuego. Incluso el apóstol Pablo, también un hombre solícito, ayudó allí a hacer fuego porque hacía frío para calentarse. Dice que una víbora huyendo del lugar del fuego se prendió de su mano. Y la gente decía, pero qué injusto, ¿no? Este hombre no murió en el mar y ahora va a morir picado por esta víbora. Pero usted observe que en ese pasaje de Pablo relatado en los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo no dijo absolutamente nada. Se sacudió la Biblia, la víbora la tiró al fuego y siguió. Y dice que después, al otro día, al ver los naturales, los que vivían ahí, que no le había pasado nada, se admiraron. Pero él usó esa oportunidad para presentar a Cristo. Estaba con frío, con hambre, con muchas necesidades personales, en medio de una isla que no era su casa, que no era su gente. Encima lo llevaban a Roma para seguramente juzgarlo y darle muerte. Pero él, su mirada era completamente diferente. Él veía cada día una oportunidad para poder presentar a Cristo a las personas. Él veía cada día una oportunidad. Entonces dice que él les predicó y el jefe de la isla, su papá estaba enfermo, oró, se sanó, se liberó, la gente entregó a Cristo, y aunque él parecía que más necesidad tenía, él fue el que llevó bendición a las personas. Te quiero decir que este es el tiempo más maravilloso que Dios nos ha regalado. Levantemos la mirada, veamos los campos verdes, no verdes sino blancos para la cosecha. Dejemos de quejarnos, dejemos de mirar. Si estamos pasando necesidad, este es el mejor momento para ver y experimentar al Dios de la provisión. Si estamos pasando enfermedad, este es el mejor momento para experimentar al Dios de la sanidad. Si estamos pasando tristeza, este es el mejor momento para experimentar al Señor de la consolación. Todo momento es especial para tener una experiencia con nuestro Dios. Empecemos a transformar, sacar la mentalidad paradigmática mundana, inventamos una mente de Cristo completamente. Veamos todos los días oportunidades. Disculpe por mi vehemencia, pero María
estaba creyendo que habían robado al Señor. Ni los ángeles que estaban viendo, y charló con ellos, le sacaron de la cabeza de que se habían robado al Señor. Acá no dice la Biblia de que había un demonio. Acá no dice la Biblia que Satanás se metió en algún problema. Acá dice que era una manera de pensar de María. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos pensamientos dominan tu mente y te hacen ver cosas diferentes? María estaba viendo eso. La tumba estaba vacía. Jesús no estaba ahí adentro. Todo le daba certeza de que lo que él estaba, de lo que ella estaba mirando, confirmaba lo que ella estaba pensando. ¿Pero era así? No, no era así. Yo quiero, con este pensamiento, decirte que tenemos que cuestionar completamente muchos de nuestros pensamientos. Dijimos el domingo antepasado, donde Pedro tuvo que tener una experiencia con Dios, donde el Señor bajó con un gran lienzo y le dijo a Pedro, mata y come. Y él dijo, no voy a comer. ¿Y por qué le dijo Dios? Estaba hablando con Dios. O sea, no estaba hablando con un colega, no estaba hablando con un feligrés de la iglesia, estaba hablando con Dios. Pero era tanto el pensamiento judaico que tenía en la cabeza que no podía ver lo que Dios le quería mostrar. Y se lo repitió 3 veces. Y cuando él experimenta en la casa de Cornelio, estoy refiriéndome al capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando él experimenta eso, dice, ahora comprendo. ¿Qué es lo que es? Ahora comprendo. Él entendió que Dios no hace excepción de personas. Mira todo lo que tuvo que hacer Dios para que él comprendiera. Yo no sé, yo si fuera Dios, lo hubiera agarrado a Pedro, lo cambio y pongo a otro. Pero Dios no cambia a las personas. Dios trabaja en las personas. Porque también seguramente en algún momento me hubiera sacado a mí, me hubiera cambiado. Él me tuvo paciencia. Con María, los ángeles hablaron con ella y después el mismo Señor vino con ella. ¿Sabe por qué? Porque Dios se toma el trabajo hasta que nosotros entendemos. Lo que Dios busca es que nosotros entendamos. Y cuando usted comprende, inmediatamente el Señor se va. Porque usted ya lo comprende, ya se le incorporó adentro, ya se le reveló adentro. ¿No le llama la atención de que Jesús iba con 2 caminos a Emaús? Y ellos le hablaban y él hablaba con ellos, incluso se hizo tarde. Recuérdense de ese pasaje. Y dice que le invitaron para pasar. Y cuando él partió el pan, ahí se dieron cuenta de que era el Señor. Y cuando ellos se dieron cuenta, el Señor desapareció. ¿Y por qué desapareció ahí? Porque se le incorporó adentro. El Señor ya no está más fuera. El Señor ya está acá adentro. Oro para que el Señor se te revele. ¿Es verdad que el mundo va a padecer problemas económicos? Los economistas dicen que sí. Lo estamos viendo en las noticias. No hay que ser una eminencia en economía. Problemas sociales. Es verdad todo eso. Pero me parece que es el mejor momento que la iglesia está viviendo para tener un avivamiento. Conversiones como nunca antes. Relacionarnos con personas como nunca antes. Si solamente levantar las manos en las iglesias los domingos, cantar himnos preciosos que yo extraño y tener un tiempo de devoción que extraño, fuera suficiente para llegar a las personas de este mundo, ya con todos estos miles de años ya lo hubiéramos hecho. Es una forma de pensar que hoy no debemos dejar de congregarnos, ir los domingos a las reuniones, discipular. Todo eso está perfecto, pero hay algo que nos está faltando. Culmino. El apóstol Pablo, me puse a mirar estos días
la biografía de Pablo, pero no escrita la biografía de Pablo ni en la Biblia, ni la biografía de Pablo en los padres de la iglesia. Me fui a comentaristas que no son cristianos. Y empecé a buscar los comentaristas históricos no cristianos. Y dicen que Pablo tenía la oportunidad para huir de Roma. Pablo, cuando estaba en Roma, tenía la oportunidad para irse, porque tenía una cárcel, como le llamamos ahora, domiciliaria, pero podía entrar y salir. Y Pablo no se fue. Y eso le llamó la atención a todos los comentaristas. Pero algo sobresalieron, vieron, que casi 2.000 soldados, 2.000, se lo voy a repetir, casi 2.000 soldados fueron a convertirse a Cristo. No dice que había grandes celebraciones de culto, no dice que había grandes reuniones evangelísticas, pero Pablo se tomó el trabajo para ir día por día a dar el mensaje de salvación a algún soldado. Por eso que después él escribe en alguna de sus cartas: de la casa de César te saluda. Claro, había un montón de soldados que habían llegado a la fe porque él les había predicado. Cualquiera podría decir que la vida de Pablo era una vida realmente desgraciada, condenado a muerte, una persona que estaba completamente viviendo. Incluso en su carta epistolar final a Timoteo le dice que le envía algunos pergaminos y un capote. No tenía ni propiedad, no tenía absolutamente nada. A los ojos de cualquiera sería un pobre mendigo, un pobre paria. Sin embargo, él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Él estaba dejando los cimientos de lo que es la iglesia del avivamiento, la iglesia de Cristo de los gentiles. Él estaba escribiendo lo que hoy nosotros estamos leyendo. Deshagámonos de todo pensamiento que a nosotros nos dice que está mal. Yo me parece que estoy en horario. Me he pasado unos minutitos. Les bendigo. Gracias por estar allí. A los hermanos que luego van a estar difundiendo, después esto sube a la nube, y a todas aquellas personas les bendigo grandemente. Oro por tu vida. Si querés, ahí donde estás, hagamos una oración a este Dios maravilloso. Él está en todo lugar. Padre, bendigo a mis hermanos, bendigo a los que están escuchando este momento. Si hay alguien con tristeza, con angustia, con depresión, con enfermedad, ruego tu bendición por ellos. Señor, te doy muchas gracias. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana y crean que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Bendiciones.